Buenas tardes, bienvenidos a la materia de Historia de la Iglesia 1. Este día, en la clase número 2, vamos a ver acerca de la Iglesia Pentecostal. Solamente a manera de resumen, quiero recordarles que la semana anterior estuvimos viendo cuál es la importancia de estudiar la historia, qué significa la palabra historia y así a grosso modo vimos los segmentos o las divisiones de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, que son 6 periodos y que vamos a desarrollar en el estudio de la materia de historia de la Iglesia. Quiero compartirles este día acerca de la Iglesia Pentecostal. Para ello comenzaremos con lo que es el periodo que abarca, cuáles son el periodo que abarca la Iglesia Pentecostal. Y estamos hablando que es desde la ascensión de Cristo en el año 30 hasta la predicación de Esteban en el año 35 después de Cristo. Como referencia tenemos a Lucas capítulo 1, versículo 1, en la cual nos habla el primer tratado. En el primer tratado, oh Teófilo, hace referencia al Evangelio de Lucas, que constaba de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El lapso de tiempo de la historia evangélica o primer tratado también de Lucas se extiende hasta el día en que fue recibido arriba, es decir, en la ascensión. Esto es, Hechos capítulo 1, versículo 1. El estudio de la iglesia lo veremos de tal manera que podamos conocer cuáles fueron sus orígenes o su principio, el revestimiento, la localidad, es decir, el círculo de influencia que tuvieron, quiénes componían la iglesia, cuáles eran sus miembros y quiénes eran sus dirigentes. La palabra iglesia deriva del sustantivo griego eclesia, que significa llamar fuera o los llamados de afuera. A eso se refiere el término iglesia. ¿Cuál fue su principio? Bueno, el día del Pentecostés. El Pentecostés es una de las fiestas judías. Los judíos tienen 3 fiestas principales que son la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Por supuesto que todas estas fiestas son como recordatorios de eventos pasados que tienen mucha importancia para el pueblo de Israel. Luego está el revestimiento, cuál fue la vestidura que ellos recibieron, la iglesia primitiva recibió, para poder hacerle frente a las dificultades que se iban a avecinar. La localidad, ya lo hablamos, Jerusalén y sus alrededores, los miembros que estaban compuestos por hebreos puros, judíos griegos y los prosélitos, y los dirigentes que estaban a cargo de los apóstoles, especialmente dirigido por Pedro y Juan. El principio. Vamos a definir, la palabra Pentecostés es una fiesta solemne donde se reunían en Jerusalén una gran multitud, se observaba en recordatorio por haber recibido la ley en el monte Sinaí. Ahora bien, ¿cómo es posible que nosotros podamos situar la ascensión de Cristo en el año 30? Si Jesús inició su ministerio en el año 30, su ministerio duró 3 años y medio. Entonces, hay un problema de error. Veamos así de forma detenida. Su nacimiento fue en el año 4 o 5 antes de Cristo, ya lo voy a mencionar porque su ministerio, como les decía, inició a los 30 años. Su muerte fue a los 33 años y medio. 3 días después resucitó. Y durante ese tiempo estuvo 40 días donde se le apareció a sus discípulos, a muchas personas, para luego se dio la ascensión a los cielos. ¿Cuál era el antecedente? ¿Cuál era el contexto? ¿Por qué podemos situar el nacimiento de Cristo en el año 4 o 5 y no en el año 0? Bueno, lo podemos situar en esa manera porque en el Evangelio de Lucas nos dice que el nacimiento de Jesús fue en los días de Herodes. Y si nosotros examinamos la historia de la iglesia, podemos determinar que el periodo en el cual Herodes gobernó fue entre el 37 y el 4 antes de Cristo, y que uno de los eventos también que marcó y que es muy importante fue el empadronamiento o el censo. Entonces, por eso podemos situar que fue aproximadamente en el año 4 o 5. Algunos lo ubican en el año 6 antes de Cristo, el nacimiento de él.
Luego se dio el inicio de su ministerio a los 30 años y a los 33 años y medio su muerte. ¿Cuál era el contexto en el cual nació Jesús? ¿Cuál era el ambiente histórico en el cual él nació? Veamos, bueno, de una forma del ámbito espiritual, Israel estaba o había pasado por un periodo de silencio, un periodo de 400 años en el cual no hubo palabra de Jehová, no hubo profeta de parte de Dios y por eso se conoce como un periodo del silencio. En el ámbito político estaban bajo el imperio, bajo el gobierno romano, cuyo emperador era Herodes, que sobresalió por su crueldad y también por sus crímenes. Luego, en el área financiera, si ellos eran los que gobernaban, desde luego eran oprimidos por los tributos del imperio y los publicanos aumentaban la carga tributaria. Los discípulos que creyeron en él, era el que creyeron que él era el tan esperado Mesías de Israel, el Cristo. Pero ¿qué significan esas dos palabras? Mesías hebreo y Cristo griego. Ambos términos significan el ungido. El revestimiento. ¿Cuál fue el resultado del día del Pentecostés? Bueno, ese fue un efecto triple. Número uno, que iluminó sus mentes. Les dio un nuevo concepto del reino de Dios. Como decimos nosotros, les cambió el cassette, les trató de cambiar, o como nos dice la Escritura, renovó sus mentes. No era un imperio, sino que era un reino espiritual. Y el éxito de este líder radicaba en que aun cuando él no estuviera presente, la expansión del evangelio se iba a dar siempre de forma recurrente. En eso consiste el éxito, por ejemplo, como padres. Si sus hijos están acostumbrados a hacer bien las cosas solo porque usted los está viendo, no existe temor a Dios, existe temor al hombre. Pero si sus hijos se comportan de tal manera que si usted no está, ellos aún así lo están honrando, entonces sí se ha hecho una buena labor, sí se ha hecho un buen trabajo. Y de esta manera, pues entendemos como resultado, como un efecto del Pentecostés que iluminó las mentes, que esto nos enseña que no existen mentes brillantes, sino que existen mentes iluminadas por el Señor. ¿Por qué razón? Porque dice la Escritura en Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Es decir, que no tenemos de qué jactarnos nosotros de decir que somos inteligentes, que wow, Dios ha dado dones a sus hijos, ha dado habilidades y esas habilidades son las que nos ha permitido el Señor ir desarrollando. Por supuesto que todo esto es para la gloria de Dios. Otro de los efectos del Pentecostés es que les vigorizó. Vigorizarles es darle una fuerza, una actividad notable. Es decir, que todo desánimo no tenía espacio. Les impartió a cada miembro un fervor de espíritu y un poder de expresión. Es decir, no había una persona que pudiera tener excusa de decir, mire, yo soy tardo del habla, mire, yo no puedo hablar, porque la Escritura nos enseña como testimonio que Pedro era de una persona del vulgo y un lenguaje muy culto para poder hablar o expresarse. Entonces vemos que todo esto procede de los dones del efecto del Pentecostés, un poder de expresión para poder testificar. Y otro de los efectos es que moró internamente, ya no como en el Antiguo Testamento, que se iba el Espíritu Santo y venía para eventos específicos. Desde ese momento del Pentecostés ha morado en la iglesia como una presencia permanente, no en las paredes, no en las máquinas, sino en cada verdadero creyente. ¿Por qué digo cada verdadero creyente? Porque el apóstol Pablo hace referencia y dice, si es que el Espíritu Santo mora en vosotros, como si cuestionara que el Espíritu Santo está morando en los creyentes. Entonces, por esa razón, el Espíritu Santo va a morar en cada verdadero creyente conforme a la fe
y la consagración de cada persona, de cada miembro. La localidad. Bueno, la iglesia primitiva comenzó en Jerusalén y evidentemente se limitaron a aquella región, únicamente lo hicieron a sus alrededores durante los primeros años. Las sedes generales de la iglesia en aquella época primitiva era el aposento alto en el monte de Sión y el pórtico de Salomón en el templo, es decir, como lo diríamos popularmente, en el mismo charco. El libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículos del 32 al 35, nos relata que se compartían los bienes, que la forma como se administraban era, dice la Escritura, que traían las propiedades, traían los recursos a los pies de los apóstoles y ellos hacían la repartición, vendiendo lo que más tenían para dar a los que menos tenían. Aquí podríamos decir, este proceso de igualdad es que es el que queremos buscar. Definitivamente que los tiempos eran otros, la conciencia que tenía esta iglesia primitiva era diferente y por esa razón lo traían a los pies de los apóstoles para que ellos pudieran administrarlo. Luego el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y versículo 6, capítulo 6, perdón, versículos del 1 al 6, nos enseña que esta iglesia iba creciendo. Y conforme una iglesia va creciendo, van creciendo necesidades. Hay diferentes tipos de personas y dice que los apóstoles descuidaban a las viudas, descuidaban algunas actividades y por esa razón optaron para buscar ayuda, para que ellos pudieran, estos diáconos pudieran dedicarse a las mesas, pudieran atender a las viudas y ellos se van a dedicar específicamente a la predicación de la palabra. Este grupo que no recibía ayuda, desde luego, los apóstoles querían cubrirlo y por esa razón escogieron a 7 personas que fueron llenos del Espíritu Santo, tuvieran algunas características y dentro de ellas estaba Esteban. En cuanto a sus miembros, nos enseña de los miembros eran, por ejemplo, los hebreos. Estos hebreos eran de raza pura y su idioma era la lengua hebrea. Pero también había sido cambiado del hebreo clásico del Antiguo Testamento a lo que tanto había sido llamado un dialecto arameo o sirocaldeo. Las escrituras eran leídas en las sinagogas en el hebreo antiguo, pero también eran traducidas por un intérprete frase por frase en el lenguaje popular. Lo mismo que algunas iglesias hacen en estos tiempos, sobre todo en Estados Unidos o me imagino que en otras regiones. Lo hablan, el culto lo transmiten en un idioma, pero también tienen audífonos para poder recibir la traducción y que puedan comprender el mensaje. Luego tenemos los judíos griegos o helenistas. ¿Quiénes eran ellos? Estos eran judíos descendientes de la dispersión, lo que Santiago llama la diáspora, es decir, los que estaban regados o los que estaban dispersos en otros lugares, los extranjeros, es decir, judíos cuyo hogar o cuyos antecesores estaban en tierras extranjeras. Después de la conquista del Oriente por Alejandro el Grande y hasta cierto punto aún en Roma y por toda Italia, y por tal motivo los judíos de ascendencia extranjera eran llamados griegos o helenistas, puesto que la palabra heleno significa griego. Los helenistas eran la rama de la raza judía más numerosa, era más abundante, más rica, más inteligente y la más liberal. Fíjense qué interesante. Luego nos enseñó un tercer grupo de miembros que componían la iglesia primitiva y estos eran los prosélitos. Estos eran personas de sangre extranjera que, habiendo renunciado a sus prácticas paganas, abrazaban la ley judía y entraban en la iglesia judía recibiendo el rito de la circuncisión. Aunque era una minoría entre los judíos, se hallaban en muchas de las sinagogas por todas las ciudades del Imperio Romano y gozaban de todos los privilegios como si estos fueran judíos. Sus dirigentes. Lo mencionábamos al inicio, sus dirigentes eran pues a través de Pedro,
Pedro era una persona práctica. No tengo plata ni oro, es decir, él tenía una forma de expresarse normal que pudiera ser entendible a las demás personas. Y Juan lo conocemos como el contemplativo, como el espiritual, el discípulo amado. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo, dice la Escritura, que eran hombres sin letras, sin preparación, sin estudio. Alguno podría decir, bueno, pero mire, si Pedro igual lo usaba el Señor. Pero sí es cierto, pero también eran sometidos en una búsqueda constante del Señor. No digo que una persona que se someta y busca al Señor no pueda ser usada, pero ese no tiene que ser el patrón de conducta, porque nosotros a veces enmarcamos a Dios y creemos que así como usaste a fulano de tal, Señor, así, cuando Dios es un Dios creativo y puede usar a cada uno de nosotros como Él quiere. La Escritura nos enseña entonces que Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, sin preparación y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Aquí no se menciona de su testimonio al decir que eran hombres sin letras y del vulgo. Se maravillaban de las malas expresiones, no menciona eso, no menciona de que el ambiente en el cual ellos habían nacido era lo más notorio en sus vidas, sino lo más notorio era que a pesar que eran personas corrientes, se notaba que habían estado con Jesús. Y eso es básicamente lo que deben notar las personas en nosotros. No cuánto conocimiento tenemos, sino cuánto se nota que nosotros hemos estado con Jesús. Si explotamos a la primera, si somos fáciles de manejar, si somos fáciles de convencer o por cualquier viento de doctrina nos dejamos llevar. Este gobierno no era administrado por los 12 apóstoles, pero también actuaban como un cuerpo, siendo Pedro el portavoz de ellos. El arma de la iglesia era el testimonio de los miembros. Ya lo vimos en Hechos 4:13. La gente notaba que habían estado con Jesús y eso es tan importante porque la misma carta a los Corintios nos enseña que nosotros somos cartas leídas, que la gente nos puede ver a nosotros como personas diferentes. Nos enseña también que a medida que el número se multiplicaba, aumentaban los testigos, pues cada miembro hablaba como un mensajero de Cristo. Desde luego que los milagros apostólicos pudieron surgir. El paralítico que estaba en la puerta de la Hermosa, en fin, hay situaciones que se dieron a conocer como credenciales del respaldo del Señor. Los milagros apostólicos han sido designados como las campanas que llaman al pueblo a la adoración. La misma Escritura nos enseña que el que no crea por la palabra va a creer por las obras. Y esos milagros apostólicos fueron como las campanas, como la llamada de atención para el pueblo, para decirles a las personas que estaban a su alrededor que el respaldo del Señor estaba con ellos. Ejemplo, la sanidad efectuada en la puerta del Hermoso, el paralítico, un milagro de juicios como por ejemplo el de Ananías y Zafira. Algunos podrían decir que dureza con la cual se trató, pero el apóstol Pablo les dijo claramente que por qué habían mentido al Espíritu Santo. Tenían tanto discernimiento, tenían tanto conocimiento, había tanta intimidad de parte del Señor que ninguna persona podía engañarles, sino que tenían ese discernimiento. Y por esa razón se trató con la misma crueldad como con Ananías y Zafira para sentar un precedente a la iglesia primitiva, que el Señor nos está viendo, que los ojos del Señor están sobre los justos y atento también sus oídos al clamor de ellos. En los discursos de Pedro nosotros podemos ver tres doctrinas que resaltan de un modo dominante y también que son consideradas esenciales para la doctrina cristiana. Uno de ellos es el carácter mesiánico de Jesús. Es decir, que Jesús de Nazaret era el Mesías, el Cristo, a quien cada miembro de la iglesia debía demostrar lealtad personal, reverencia y también obediencia. Cada uno de los miembros, no solamente los apóstoles.
Otro de los temas dominantes o prominentes era la resurrección de Jesús. En otras palabras, que Jesús había sido crucificado, había resucitado de los muertos y ahora vivía como la cabeza de su iglesia para no morir jamás. De hecho, los temas de predicación de Pedro estaban centrados en la resurrección de Jesús. Y como dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y otra tercera doctrina era la segunda venida de Jesús. Es decir, que aquel que había ascendido a los cielos a su debido tiempo iba a volver y reinaría con la iglesia. Por lo general, esta iglesia primitiva o pentecostal no tenía faltas aparentemente, pues lo que habían querido faltar habían recibido su juicio. Era poderosa en la fe y en el testimonio, también era pura en su carácter, es decir, no tenía doblez de ánimo, que hoy sí creo, mañana no creo, hoy sí le rindo mi vida al Señor, mañana voy a dudar. Y también eran abundantes en el amor, pero su singular defecto era su falta de celo misionero. Permanecieron en su propio territorio, vieron señales, vieron milagros, vieron prodigios, pero permanecieron en su propio territorio cuando debió haber salido con el evangelio a otras tierras y a otros pueblos. Necesitaba el estímulo de la severa persecución. De hecho, cuando hay un estancamiento espiritual en nuestra vida, Dios a veces utiliza situaciones que nos remueven esas bases, llámese confianza, llámese seguridad, llámese seguridad económica, cualquiera de esas fortalezas que nosotros nos encontremos, a veces son removidas porque Dios necesita que nosotros demos una milla extra. La iglesia primitiva necesitaba el estímulo de la severa persecución para que la hiciera salir de su zona cómoda y desempeñar su misión mundial. Y verdaderamente que fue un estímulo. Algunos pudieron pensar o podríamos decir, qué barbaridad, qué injusto fue el Señor. Dios quería sacar a esa iglesia primitiva de esa zona de comodidad para poder expandir o desempeñar su misión mundial, donde Jesús les dijo que me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana para continuar el estudio de la historia de la iglesia. Dios les bendiga.